Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día, Diego Reynoso, politólogo. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Te estábamos esperando. Ceno todas las noches y te veo cada vez que estoy cenando. Ay, qué grande. ¿Para qué voy a acomodar acá el sillón de casa? Lo acomodo como si nada. Muy bien, qué grande. Pero acá me hago la seria. Por eso, está muy bien. Manejamos la forma. Pero no tanto, no me hago tanto la seria. Pero bueno, vos sos politólogo, me imagino que habrás visto un montón en el discurso en la primera y última cadena nacional del presidente Mauricio Macri. Sí. A ver, yo creo que ahí habría que cortar el discurso, digamos, no por cada una de las partes del discurso, porque bueno, algunas serán más discutibles que otras y demás. Claro, pero me parece que lo que vimos ahí fue no tanto la salida de un presidente, ¿no?, que pierde en la primera ronda, digamos, que no es reelegido. Que no es reelegido, sino más bien me parece como alguien que se está posicionando o tratando de posicionarse como un futuro candidato, ¿no? Es decir, marcando una posición de, bueno, el nuevo jefe de la oposición soy yo. Y de ahora en adelante voy a tratar de que el electorado que me votó tenga alguna identidad desde donde discutir políticamente de acá al futuro. No, claramente no fue, ni tampoco creo que sea el momento, ¿no?, de hacer una autocrítica de su gestión, ni, obviamente, cuando uno escuchaba no parecía un presidente que había sido derrotado en una elección, digamos. Por ahí vinieron las críticas, ¿no? Como que fue un balance desbalanceado. Si quieren compartimos qué dijo de la corrupción. A ver. Un párrafo sobre corrupción. Los argentinos sufrimos durante mucho tiempo las consecuencias de la corrupción en el Estado. En parte porque teníamos un Estado que no se controlaba a sí mismo. Después de 4 años de reformas, dejamos un Estado en el que es mucho más difícil robar la plata de los argentinos. Siempre habrá pillos y ladrones en todos los gobiernos, pero el Estado tiene que asegurarse de que dejen las huellas marcadas y poder atraparlos. Bueno, fuerte el arranque, digo, este legado se lo lleva. Claro, lo que pasa es que esta es una definición que todos podemos compartir, pero fíjate que no hay una mención de una medida concreta que permita decir que, bueno, ¿cuáles son esas implementaciones que hacen que nadie pueda robar, por ejemplo? Claro. No es claro eso. En otras cosas sí fueron definiciones más precisas. Esto es una cuestión que todos podemos compartir, digamos, ¿no? Desde luego, todos queremos un Estado no solo más transparente, sino también más seguro, con mayor capacidad de control acerca de cómo se manejan los recursos. Sí, puede ser, de todas maneras ahora hay que esperar el legado que queda, digamos, cuando se auditen las licitaciones, las contrataciones que se hayan hecho y demás, cuán menos o más transparente. Me parece que ese no es un tema de gestión, sino que es un ideal que todos podemos compartir y que incluso se puede estar de acuerdo con el presidente. Claro. Pero no fue un balance de gestión, sino un ideal. No sé qué tanto, claro, es un ideal que él expone, no sé qué tanto hizo su gobierno realmente. Me parece que eso, el paso del tiempo nos va a dar una idea de lo que realmente hizo su gobierno en materia de corrupción. Sí, ese es un ideal y además con un claro mensaje, con un sujeto tácito, ¿no? Compararse con el kirchnerismo. Claro. En cierta medida es un ideal que quiere contrastar con el kirchnerismo. Pero ahí yo no vi un balance, sino que vi más una toma de posición, ¿no?, en ese asunto puntual. Que le sienta bien. Él siempre manejó como cómodamente yo creo que esos fueron dos temas. Probablemente el tema en donde él, cuando llegó, quería ser evaluado en el tema de pobreza. Claramente dijo, no, que a mí me juzguen cuando termine el mandato con el tema de pobreza. Esto se repite mucho. Bueno, y casualmente ahora vamos a compartir los datos. Ayer se conocieron los datos de pobreza del Observatorio Social. Son 10 puntos más arriba de lo que recibió. Bueno, eso claramente explica entonces, bueno, por qué fue derrotado. Pero acá en particular me parece que hizo hincapié en algo con lo que el kirchnerismo quedó manchado en cierta medida, ¿no? Con una marca. El desfile en tribunales lo vemos todos. Entonces creo que, bueno, eso me parece que está vinculado con esa situación, con comparar en ese asunto un ideal que su gobierno puede sostener, veremos después, ¿no? Para mí es clave lo que vos decís acerca de auditar algunas de las cosas que pasaron en esta gestión, que todavía hay algunas cosas bastante dudosas, como por ejemplo lo de las autopistas, que todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó. Habrá que auditar también muchas de las cosas que pasaron en su gobierno, si fueron tan transparentes como él dice. Claro, y entonces, digamos, pero ese ideal lo podemos, y esto está bueno que se diga, ese ideal lo podemos compartir todos. Ahora, desde luego, también te pueden aplicar las generales de la ley, ¿no? Bueno, y los números que decíamos recién se conocieron casualmente el mismo día. El Observatorio Social de la Iglesia, de la UCA, dio este índice 40.8% de pobreza en la Argentina, 10% más que cuando había asumido Mauricio Macri su gestión como presidente. Sí, el último índice que podemos comparar con ese es
no cuando él asume, porque el que asume tenemos INDEC, que es un poquitito más bajo, sino que se hace posteriormente, se toma como un parámetro que es también de la UCA y que da 30 puntos y que más o menos es 6, 7 meses después, con el que él pide que se lo compare. Me acuerdo que en ese momento... que Agustín Salvi es un hombre del que es muy respetado su trabajo, fue considerado como aportaba los datos cuando no teníamos INDEC. Exactamente. Y sin embargo forma parte ahora también del equipo de Alberto Fernández para trabajar contra el hambre, ¿no? Sí, independientemente de eso, es un sociólogo destacado, viene haciendo este trabajo de medición permanente. Tenemos números de pobreza infantil, claro, 59.5, casi 60 puntos. Entre los 0 y los 17 años. Sí. Con lo cual permite comparar sin tener mayor discusión sobre la medición. Vos sabés que el índice mide de la misma manera. Más difícil sería si comparamos el dato del INDEC, porque se medía de una forma, se midió después. Acá no hay discusión, son 10 puntos porcentuales, que básicamente sería un incremento del 33% en pobreza, ¿verdad? Porque 10 es el 33,3 de 30, que fue lo que recibió. Entonces es un dato complicado. Es cierto que también sobre esa lectura, en defensa de, podría decir, bueno, pero esto fue la devaluación posterior a las PASO, que fue la lectura que él dio de dónde vino la crisis. Sí, a mí me pareció medio increíble. Es increíble porque la moneda, el problema de la moneda, el precio de la moneda comienza a fisurarse en marzo de 2018. No después de las elecciones. ¿Se acuerdan ustedes? Todavía llegaba, el precio estaba en 18 y en mayo Elisa Carrió diciendo que créanme, no va a pasar de 23. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, lo ponemos siempre en benditas. Claro. Pero bueno, tenemos también su postura frente justamente a la economía, ¿no? A esta devaluación que él solamente marca en las pospaso. Sé, por supuesto, que los resultados de nuestras reformas económicas no llegaron a tiempo. Y lamento que no hayamos podido recuperarnos de la crisis que empezó hace 1 año y medio. Quiero explicarles qué intentamos hacer en estos años y por qué estoy convencido de que aunque los resultados de nuestras reformas no llegaron a tiempo, hoy estamos mejor preparados para crecer que hace 4 años. Primero hablemos de los resultados. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. Enfrentamos en 2015 una situación delicada que quisimos solucionar de a poco y durante algo más de 2 años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil. Cuando tuvimos la sequía y el fin del financiamiento, entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La inflación había bajado 4 meses seguidos y en julio la mayorista había sido solo del 0,1%. La economía empezaba a despertarse, creció casi 2% en julio y ya llevaba 3 meses seguidos de crecimiento interanual. Pero después vinieron los resultados de las PASO, que generaron otro salto en el dólar por el miedo de millones de argentinos que salieron a vender sus pesos. Ese miedo al futuro y la falta de un esquema macroeconómico lo suficientemente sólido nos hicieron retroceder varios casilleros. Bueno, más allá de su relato, está claro, de estos años de gobierno, ¿estamos mejor preparados ahora, después de estos años, para retomar la senda del crecimiento? Yo lo veo difícil, va a depender de las decisiones de política macroeconómica que se tomen, digamos. Per se, no veo que estemos mejor. Para que tengas una idea, por ejemplo, el nivel de endeudamiento en relación con el PBI pasó del 52% al 92%. Hoy vemos casi un PBI. Sí, pero no es la metáfora de un PBI, no, es el 92% del PBI. Entonces, bueno, me parece que un poco lo que hablábamos antes, me parece que la clave va a ser renegociar el financiamiento de esa deuda, es decir, cómo vamos a cumplir esa deuda para poder tener margen de oxigenar, darle un poquitito más de oxígeno al mercado interno y que la economía vuelva a recuperar empleo, producción, se exporte y se recupere. Y el famoso viento de cola va a estar, porque digo, de hecho el kirchnerismo se ha visto beneficiado en algún momento con los precios de los commodities. ¿Cómo llegamos a esta instancia ahora? No tenemos... O sea, no vamos a tener ese empujón. Claro, lo que nos puede... probablemente, y esto es una especulación, lo que nos puede beneficiar, lamentablemente,
es la crisis institucional y política regional. Si vos ves el resto de nuestros países vecinos, están todos en un encerrón, en un callejón sin salida desde el punto de vista político y de procesamiento de demandas. Nosotros no tenemos este problema. Por suerte, y esto es una gran ventaja, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser una ventaja comparativa. O pueden decir, no, toda esta región es un lío, pongamos las fichas en otro lugar. Sí, pero, digamos, puede ser que esto nos beneficie en el sentido que, bueno, un país seguro, bueno, Argentina. Paradójicamente, hace 6 meses no estábamos diciendo que éramos un país. Teniendo en cuenta lo que pasa en la región, digamos, una de las pocas cosas buenas que yo encuentro es esta transición que estamos viviendo. Estamos viviendo una transición realmente prolija que no parece del país que desde hace tiempo que en Argentina alternativas políticas se pueden alternar, y no hay mayor... finales, digo, la verdad es que este final, con las críticas que pueda tener el discurso, habilita para que cada uno haga la mirada, retome, ¿no? La del 2015 no fue mucho más complicada tampoco, salvo lo del tema de quién le entrega el bastón a quién. Pero en general, en términos generales, no tenías mayor tipo de... ¿Cuánto hace que no teníamos un presidente haciendo un balance de fin de ciclo desde Alfonsín? Bueno, a nivel discursivo, tomando la cadena nacional, fue Alfonsín. Claro, lo que pasa es que en general un presidente que es derrotado cede el protagonismo al presidente ganador, digamos, no tenés mucho más para contar. Por eso digo, no me parece tanto un balance, sino un posicionamiento político de cara a los 4 años que vienen. Porque además, además él tiene que enfrentar un posicionamiento político también para su sector, para su propia tropa. Él enfrenta dos, tiene dos, digamos, yo diría, dos frentes desde el punto de vista político. Uno al interior del PRO, porque pueden emerger y tendrían que emerger 2 liderazgos con fuerza, uno con más fuerza que otro, ¿no? Probablemente el actual jefe de gobierno de la ciudad, que un político que ha demostrado manejar gestión, que se mantiene sólido, territorialmente es exitoso, por un lado, y por el otro, quizá con una derrota a cuesta, pero es María Eugenia Vidal. Me parece que esos son como los dos potenciales continuadores, ¿no? Bueno, en primer lugar es un frente, que veremos cómo se resuelve, porque el presidente todavía en ejercicio está diciendo, el jefe de la tropa soy yo. Pero después también al interior de Cambiemos, es decir, con sus socios de coalición más amplios, ¿no? Con los radicales, con el radicalismo con la coalición que gobierna 3 provincias, Corrientes, Jujuy, Mendoza, que tiene diputados, con la coalición cívica que también ya planteó tener un comportamiento independiente en la Cámara de Diputados. Entonces, y en una situación en donde también empezamos a tener esto que Ritondo, el nuevo jefe del bloque, dijo transfugismo político, ¿no? De legisladores que dicen, bueno... La famosa diáspora de los derrotados, ¿no? Claro, pero hay que entender que estos legisladores no fueron elegidos en la última elección, sino que en la de 2017 fueron parte de una alianza territorial, que ahora dice, bueno, me declaro en independencia y se mueven. Entonces, el frente interno no es fácil. Por lo tanto, si el presidente tiene ambiciones de quedarse todavía en la lisa competitiva, bueno, salió a plantar posición, ¿Y ¿no? cómo lo ves Mauricio Macri, que sigue militando, sigue como queriendo mantenerse? Todo el mundo pensaba que se iba a vivir afuera, como que bueno, ya presidente fuiste, tu papá se enteró que fuiste presidente, como que todo el mundo, claro, se apostaba a que, viste que se dicen tantas cosas como que el desafío a su padre, como que ya es millonario, puede ir a vivirse, no sé, al Mediterráneo tranquilo, y no, quiere seguir en el mundo de la política con todo lo que eso significa. Es muy interesante. Yo diría, hasta las PASO uno esperaba eso, que si no se quedaba se iba a la casa. Se ponía el famoso taller literario que decía, creo que Néstor Kirchner, ¿no? Decía, me voy a poner un taller literario y me voy. Pero me parece que, y esto es una impresión, de las PASO a la general, la campaña de las 30 marchas por el sí se puede y demás... Bueno, y además perdió con una buena elección. Le permitió descubrirse en un rol que creo que no había probado. Perdió con un mal gobierno y una buena elección. O sea que obviamente que está Esa es una buena definición, porque haber consolidado, ¿no? Estructurado un voto no peronista y firme, me parece que eso es, yo te diría, un activo importante para él. Ahora, la gran cuestión es si él es el creador de ese 40% o él es la expresión de ese 40%.
Entonces, yo creo que la interpretación que él haga es lo que lo va a llevar a tener una mejor convivencia con sus compañeros de ruta o no. Esto recién arranca. Recién empieza. Es apasionante el mundo de la política. A mí me encanta. Yo lo vivo, sí. Ahora el 10 me pongo un balde, yo lo dije a ella, un balde de pochoclo y me voy a mirar la Asunción. Sí, por supuesto. Es divertida, es divertida. Va a estar, escúchame, todos juntos ahí, Macri, Cristina que es una actriz, me encanta. Un puesto en alguna de las gradas, hay que conseguirla ahí en el balcón, en la Asamblea Legislativa. Pero Edith puede, tranquilamente. Sí, yo voy ahí a chusmear. Yo soy muy chusma. Muy chusma. Y haces bien. Y aparte la política argentina da para todo. Sí, Diego, muchas gracias por haber Edith. venido. Nos vamos a pasar.